Bien, amigos míos, vamos a realizar una refutación a una acusación que vienen repitiendo varios judíos, pero en particular hay un señor dentro de los apologetas judíos o antimisioneros que ha repetido mucho esta acusación de que Jesús supuestamente no puede ser el Mesías porque no tiene linaje davídico, no tiene afiliación tribal, no hay pues la cuestión de un nacimiento virginal para el Mesías, etcétera, etcétera. En particular, este señor es Johanan del canal Breslev, e inicialmente voy a mostrar algunos clips de video para hacer respuesta a ciertas objeciones que él ha puesto, aquellas con las que valga la pena interactuar, porque hay otras cosas que él dice que simplemente rayan en lo insultante o blasfemo y ya. Y a decir verdad, los clips de video que voy a mostrar corresponden a cosas que yo tenía preparadas desde antes, como un poco después de que se dio mi debate con Yakov de filosofía judía. A quien no lo haya visto, lo invito a ir a la lista de reproducción debates en mi canal de YouTube y ahí lo puede encontrar. Entonces, de entre los judíos más o menos que pululan en YouTube y que hablan cosas en contra del cristianismo, por ahí me encontré a este señor Breslev y bueno, saqué algunas objeciones dentro de cosas que él había pretendido responder, pero ya luego me encontré con ciertas cosas que voy a comentar luego. Pero bueno, vamos entonces con la respuesta. Ok, voy a tratar varios puntos en el desarrollo de esta respuesta. Vamos a cubrir varios aspectos. Vamos con el primero, el nacimiento virginal del Mesías. Por supuesto, el texto clave para discutir la cuestión de un nacimiento virginal es el de Isaías 7:14, donde leemos: Dios mismo les dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Este pasaje de Isaías 7:14 es citado así en el Evangelio según San Mateo, en el primer capítulo. Entonces, es un pasaje considerado clave en el Evangelio para establecer la identidad de Jesús. Sin embargo, frente a esto, la objeción que ponen normalmente los judíos es que el nacimiento virginal de Jesús correspondería a una falsificación de la profecía de Isaías 7:14, porque en el texto en hebreo no diría, tal como yo lo he leído y tal como lo cita el Evangelio de Mateo, la palabra virgen, sino que en el texto en hebreo simplemente diría una joven, una doncella, no específicamente una virgen. Entonces salen judíos a decir: ustedes los cristianos están manipulando las escrituras y no hay ninguna base para un nacimiento virginal, etcétera, etcétera. Pero acá me parece algo sumamente curioso. Miren lo siguiente, en la tradición judía se llega a decir cosas sumamente exaltadas sobre el Mesías, sumamente grandes sobre el Mesías. Dentro de eso, pues, pensar en la cuestión de un nacimiento virginal, o sea, yo no necesariamente pienso que sea excesivo. De hecho, en el texto judío Yalkut Shimoni, en el Remes 2, 571, leemos: ¿Quién eres tú, oh gran montaña? Zacarías 4:7. Esto se refiere al Mesías, porque es más grande que los patriarcas, elevado por encima de Moisés, más elevado que los ángeles ministradores. Entonces, acá lo que tenemos es al Mesías proclamado como un ser sumamente elevado, más alto que los patriarcas, más alto que Abraham, más alto que Moisés. Pero si ustedes van al Antiguo Testamento, lo que se van a encontrar es que varios de los más grandes personajes del pueblo de Israel tuvieron un nacimiento milagroso. Miren, por ejemplo, el caso de Sansón, uno de los jueces de Israel, ¿no? Esto lo encontramos en el libro de Jueces 13:3. Resulta que Sansón tuvo un nacimiento milagroso, dice el texto.
a esta mujer, se refiere a la madre de Sansón, a esta mujer se le apareció el ángel del Señor y le dijo, he aquí que tú eres estéril, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Noten cómo utiliza una frase sumamente similar a la de Isaías 7:14, que en el texto, tal como lo he leído al comienzo, sería, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo. O sea, la estructura de la frase es muy similar. Y acá se está hablando de que una mujer estéril va a dar a luz. En el caso de Sansón, se trata de un nacimiento maravilloso, milagroso. Entonces, resulta que según la lógica de estos judíos antimisioneros, pues Dios haría un nacimiento milagroso de Sansón, o sea, de alguien que al final va a traicionar a Dios, se arrepentirá luego en el último momento, ciertamente, ¿no? Y morirá entregándose a cumplir los propósitos de Dios, para lo que lo había llamado, ¿no? El combate a los filisteos, el establecimiento de la fuerza del pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Pero Sansón fue alguien que traicionó gravemente a Dios en su momento, dejándose cortar el pelo por Dalila. Y aún así, para él se dispuso un nacimiento milagroso. Asimismo, acuérdense de Isaac. Isaac es hijo concebido por Abraham y su esposa Sara. Y ya eran bien ancianos, o sea, Abraham tenía como 100 años. Entonces, estaba bien ancianito. Eso, o sea, biológicamente por las vías comunes no es factible. Se trata de un nacimiento milagroso, ¿no? Entonces, según la lógica de estos judíos, Dios hace un nacimiento milagroso para grandes personajes del plan de Dios, del pueblo de Israel, pero justo para el Mesías, que es más grande que todo, según el texto que les leí de Yalkut Shimoni, no, él no, él tiene que tener un nacimiento normal, de una mujer normal, un hombre normal y de la forma normal. Por favor, o sea, eso la verdad que no tiene mucho sentido. Pero la gran objeción de estos judíos es que en el hebreo no dice la palabra virgen. Pues bien, resulta que Edward Young, experto en hebreo, PhD por el Dropseed College, en su libro The Book of Isaiah, editorial Ehrmans, Grand Rapids, 1965, volumen 1, página 288, dice lo siguiente. Betulá puede designar a una virgen, pero también puede referirse a una virgen desposada. Entonces, ojo, y en textos arameos posteriores, el equivalente arameo de Betulá se refiere a una mujer casada. A la luz de estas consideraciones, parece que la elección de Alma, por parte de Isaías fue deliberada. Claro, la palabra es Alma. Ojo, la palabra que aparece es Alma, ¿ok? En el hebreo. Entonces, sería la palabra que originalmente habría usado Isaías en el hebreo. Luego dice, parece ser la única palabra en el idioma hebreo que significa inequívocamente mujer soltera. Solo Alma deja en claro que la madre no estaba casada. Para que me entiendan la enorme implicancia de esto, miren, Isaías utilizó específicamente la palabra alma. Alma se traduciría primariamente como doncella, sí, pero de acuerdo al uso en el contexto veterotestamentario, esa palabra hebrea alma que usó Isaías se vincula a mujer soltera. Ahora bien, amigos, síganme la lógica aquí. Si alma es una doncella soltera y se dice, he aquí que una, en lugar de decir doncella, voy a decir con el contexto completo de lo que implica alma en hebreo, he aquí que una doncella soltera quedará embarazada, o sea, concebirá y dará a luz a un hijo. Ahora bien, lo que acabamos de leer de parte de este experto en hebreo es que esta palabra denotaría una mujer soltera, o sea, no casada. Entonces se está implicando que es una mujer no casada que queda encinta y da a luz a un hijo.
Entonces, una mujer no casada en el contexto judío estaría quedando embarazada. Entonces sería un hijo que estaría naciendo fuera del contexto del matrimonio, de acuerdo a Isaías 7:14, y por lo tanto tendríamos la implicancia de que el Mesías nacería de una situación irregular. Eso no tiene sentido. Ahora bien, la única forma en que se puede evitar esa amarga implicancia es que el nacimiento sea virginal. Y ojo, acá la implicancia ni siquiera lo estoy analizando desde Jesús, la estoy analizando desde el texto de Isaías 7:14. Por lo tanto, debe tratarse de una doncella que sea virgen. ¿Y cómo sabemos eso? Es simplemente algo que Dante Urbina, como apologista católico, como apologista cristiano que tiene que defender a Jesús 2000 años después, se está inventando. No. Antes de Cristo, los judíos en la traducción judía al griego, de las escrituras al griego, pero tradición hecha por judíos, conocida como Septuaginta, establece esto. O sea, la Septuaginta toma la palabra y eran judíos que conocían el hebreo y el uso de las palabras en el hebreo y la tradujeron como virgen. La palabra griega que se usa en la Septuaginta en este caso es partenos. Por lo tanto, con esto tenemos una demostración que en el contexto en que los judíos de antes de Cristo entendieron esta palabra hebrea original de Isaías 7:14 es la implicancia de virgen. Pero aquí, como yo estoy apelando a la Septuaginta, pues bueno, vamos a tomarnos un poquito el trabajo de escuchar a este señor Johanan. A ver, del canal Punto Breslov. Vamos a escuchar aquí. A ver. Te da el acceso. Ahora sí, ya lo subo. Pensé que ya lo había subido. Ok, un ratito voy a retroceder un poco. Ya. Septuaginta que tú tienes de Urbina fue la que Origen fue que tradujo. Él sabía hebreo. Él vivía en Israel, si no estoy equivocado. Y obviamente él fue quien se inventó la Virgen va a concebir de Isaías 7:14 en el griego, pero no en la Septuaginta que los rabinos hicieron, porque solo traducieron los 5 libros de Moisés. Eso es histórico. Obviamente, si tú lees Isaías 8:3, bueno, ahí el señor de Punto Breslov parecía que estaba metido en una competencia de ignorancia o algo por el estilo. No sé, o sea, con quienes estarías compitiendo como en demostrarle mayor ignorancia. ¡Qué gigantesca ignorancia! ¿Han escuchado lo que dice? Lo que dice es que la Septuaginta, sería Septuaginta, ¿no? Él dice la Septuita, ¿qué será eso? La Septuaginta, en el texto de Isaías 7:14 que dice virgen, habría sido de la versión de la Septuaginta que tradujo Orígenes, que fue un escritor eclesiástico de finales del siglo II, inicios del siglo III. Entonces, que sería de Orígenes esa traducción y que no sería una traducción que venga de judíos, sino que antes de Cristo lo único que había era la traducción del Pentateuco, de la Torá, de los 5 primeros libros. No habría una traducción de Isaías, sino que sería simplemente una invención de Orígenes después de Cristo. ¡Qué gigantesca ignorancia! La versión Septuaginta del Antiguo Testamento para el libro de Isaías específicamente ya existía en el siglo II antes de Cristo. Invitaría al señor Johanan a que se informe, por ejemplo, de lo que reporta el académico Arie van der Kucky en su artículo Isaiah in the Septuagint, en Craig Broyles y Craig Evan Editores, Writing and Reading the Scroll of Isaiah, editorial Brin, Leiden, 1997, volumen 2, página 513. Cito. La versión Septuaginta de Isaías es un testimonio muy interesante de la historia y la interpretación y recepción del libro Isaías en una fecha temprana, aproximadamente a mediados del siglo II antes de Cristo. Orígenes desde el siglo II después de Cristo. Pero acá te están diciendo que ya está disponible una versión griega, o sea, Septuaginta, para los usos
de la comunidad académica sobre el término Septuaginta en el siglo II antes de Cristo. Ahora, ¿de dónde saca Johanan el absurdo de que Orígenes inventó una traducción entera de la Septuaginta? ¿De dónde saca eso? Lo que hizo Orígenes en el siglo II después de Cristo fue citar una variante de la traducción ya existente. Les muestro. Orígenes, en su obra Contra Celso, libro 1, capítulo 34, dice: si un judío dijese que las palabras no son he aquí una virgen, sino he aquí una doncella, respondemos que la Septuaginta ha traducido por una virgen. Entonces, allí Orígenes, o sea, lo que está haciendo es basarse en una traducción ya existente. O sea, él dice, la Septuaginta dice esto. Él no dice, la traducción de Septuaginta que yo he hecho completa. O sea, esa idea de que Orígenes hizo una traducción completa de la Septuaginta, o si quieren, completa del libro de Isaías, no sé de dónde se lo saca, ¿no? Es alucinante. Es más, la variante de Isaías 7:14 con la palabra virgen ya fue citada en el Evangelio de Mateo, que el Evangelio de Mateo obviamente es anterior a Orígenes, se escribió antes de Orígenes, en el siglo I. En Mateo 1:23 dice, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Así que no me venga, Johanan, a decir que, uy, esto de virgen lo inventó Orígenes en la traducción que hizo de la Septuaginta. No cuadra, de verdad. Pero bueno, vamos a escuchar una vez más a este señor que viene con otra objeción. A ver, entonces voy a compartir pantalla aquí. Ya, entonces ahí te aviso cuando lo tengo listo. Ya lo tengo. Me avisas cuando puedo darle. ¿Ya está? Ok, ahí voy. 8:8 te dice que ese niño se llama Emanuel. Tu ídolo no se llamaba Emanuel. Así que tampoco califico en eso. Caso cerrado. Si piensa que es alucinante cómo hace este señor para decir caso cerrado. Wow, o sea, sí que tiene una mentalidad muy cerrada. Esto, lo que está haciendo es lo siguiente. Miren, cuando él dice tu ídolo, cuando él habla en esos términos a los cristianos, se está refiriendo a Jesús, ¿ya? Cuando este señor Johanan dice tu ídolo, está hablando de Jesús. Entonces, lo que él está diciendo es que como en el texto de Isaías 7:14 se dice, y llamará su nombre Emanuel, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel, él dice, pero tu ídolo Jesús no se llamó Emanuel, entonces no cumple y está descalificado. O sea, ¿qué mentalidad tan cerrada de nuevo? ¿Cómo puede decir caso cerrado? Ese es un gigantesco absurdo. O sea, él está partiendo del literalismo absurdo de que para que alguien califique como Mesías, tiene necesariamente que tener el nombre Emmanuel. Pero yo me acuerdo de un video pasado de refutación que le hice que encontraba también que él citaba un pasaje del Antiguo Testamento, de Jeremías o de Ezequiel, donde decía que el Mesías tenía que llamarse David. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se tiene que llamar David o se tiene que llamar Emanuel? ¿O se llama David Emanuel? Pero si va a jugar a eso, le va a ir peor con su lógica, porque con su lógica, comillas de nuevo, el Mesías tendría que tener una cantidad interminable de nombres. Por ejemplo, en Isaías 9:6 dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre. O sea, utiliza la misma frase que Isaías 7:14. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí van 5 nombres. Ahora, como digo, este señor de Punto Breslev, ya en un video de intento de crítica pasado, había dicho que Jesús no podía ser el Mesías porque no tenía el nombre de David. Entonces tendría que llamarse los 5 nombres que he dicho más David. Y ahorita más Emanuel. Entonces, para que alguien sea el Mesías, Johanan tiene que preguntarle si tiene esos 7 nombres. Y si no los tiene, dice, no, tú no eres el Mesías porque no tienes esos 7 nombres. Caso cerrado, va a decir. No, por favor, eso es su mentalidad cerrada. Ahora bien, aquí va a venir reforzada la idea del nacimiento virginal del Mesías. Porque miren,
La idea de Isaías 7:14 se refiere al nacimiento del Mesías. Pero ahora acabamos de leer Isaías 9:6. Y fíjense, la idea de Isaías 7:14, el texto que originalmente estamos discutiendo, es la de un niño que nacerá. Y ese niño será un Dios con nosotros, porque ¿qué significa Emmanuel? Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Entonces, lo que se está diciendo es que ese niño que nacerá, y nacerá milagrosamente. ¿Y por qué digo que milagrosamente? Porque el texto dice, Dios mismo les dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Oiga, si simplemente es una mujer que queda embarazada como cualquier mujer de cualquier hombre y punto, ¿dónde está en eso la señal especial que dará Dios? Que Dios mismo dará una señal. Si simplemente se está cumpliendo el proceso natural de quedar embarazada y dar a luz. Para que sea una señal de Dios mismo dando una señal, un signo, una maravilla, tiene que ser pues algo sobrenatural en el modo de concebir y dar a luz, no simplemente lo natural. Pero ahora, vamos de nuevo, amigos. Se dice Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. No es que explícitamente tenga que llevar ese nombre, sino que tiene que llevar ese significado, porque en la cultura judía semítica el nombre representa la esencia, función o ministerio de la persona. Luego, un poco más adelante en Isaías 9:6, se nos vuelve a reiterar esta idea porque nos dice, un niño nos es dado, pero dice que uno de los nombres de ese niño es Dios fuerte. O sea, ese niño va a ser Dios fuerte. ¿Cómo es esto? Suena como encarnación. Y resulta que la propia tradición judía de antes de Orígenes, en el siglo I antes de Cristo, o siglo I después de Cristo, que por ahí anda en el Targum Jonatán de Isaías 9:6, dice, el profeta dijo, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Su nombre es invocado delante de aquel que es admirable en su consejo, el Dios poderoso que vive por la eternidad, guión el Mesías. No habrá fin para el trono de David ni para su reino. Esto es tremendo. O sea, está diciendo que el texto de Isaías 9:6 que habla de un niño que nacerá y que será llamado Dios fuerte, está hablando del Mesías, que es un texto mesiánico. Y de hecho, esto lo he sacado de la página judía sefaria.org, dice el Dios poderoso que vive por la eternidad o el Dios fuerte que vive por la eternidad, guión el Mesías. O sea, el texto tal como está escrito hasta lleva a pensar que se está hablando del Mesías como divino, como directamente siendo ese Dios poderoso que vive por la eternidad. Entonces sería realmente un Dios con nosotros, ¿no? Y miren, así como este señor Yohanan decía caso cerrado, pues yo también digo, al menos respecto de lo que es mostrar clips de video de él y nombrarlo explícitamente, que doy caso cerrado. Yo doy como caso cerrado cualquier asunto de interacción con el señor Yohanan de Punto Breslev. Simplemente he mostrado algunos clips de video aquí, refutaciones que yo tenía ya preparadas previamente, ¿no? En donde hice una revisión de algunos videos y ya, ¿no? Pero no tengo interés en interactuar con él porque luego he visto que es alguien que se maneja de formas denigrantes e insultantes y hasta blasfemas. De modos bastante groseros e impropios. Entonces no tengo interés en interactuar en esos términos, ¿no? Así que yo simplemente, como cristiano, le aplico el estándar de nuestro Señor Jesucristo de Mateo 7:6. El estándar de Mateo 7:6. ¿Quieren saber qué es lo que estoy diciendo? Te agradecería me pongas completo, por favor, para exponer. Ya. El estándar de Isaías 7:6. Este estándar, ustedes lo pueden leer en el texto. El que lea, entienda. Ni siquiera voy a citarlo. El que quiera saber qué es lo que estoy diciendo aquí, pues vaya y lea ese texto. Mateo 7:6. Eso es lo que le aplico al señor Yohanan de Punto Breslev por la forma en que se ha venido comportando. En ese sentido, podría decir que con este señor, con quien no tengo, repito, interés en ningún tipo de interacción, ni debate, ni nada de eso, en cierto modo me pasa como la razón inversa a este respecto que cuando se trata de damas. Miren, yo considero y afirmo que la mujer tiene tanta capacidad intelectual como el varón.
No sostengo que los hombres sean necesariamente más inteligentes que las mujeres o las mujeres que los hombres, no. Pero cuando se trata de damas veo de mi parte una dificultad en la dinámica de discusión. No porque yo considere a la mujer menos intelectualmente que el hombre, no es por eso. Sino más bien porque considero a la mujer más en algo que va más allá de lo intelectual. Veo a la mujer como más especial, más sublime, como con una dignidad y nobleza especiales. Entonces, ciertamente, en capacidad intelectual, vamos, o sea, la mujer está a la par del hombre. Pero en la mujer encuentro este carácter especial. En otras palabras, señores, estoy chapado a la antigua, o sea, soy como un caballero chapado a la antigua. Y tengo muy dentro de mí ese código de procurar ser delicado con las mujeres. Ojo, aclaro, yo no veo esto como una limitación de las mujeres en sí, sino es como una limitación mía, precisamente por estar como chapado a la antigua, ¿no? Como verlo así. Y recordemos que los debates no son un mero intercambio neutro impersonal. Los debates son una interacción fuertemente personal y mi estilo de debatir es frontal. Yo procuro nunca ser grosero, a diferencia del señor que bueno, ya no tengo interés ni en nombrarlo, ¿no? Pero sí soy frontal y utilizo herramientas para la exposición como la ironía, por ejemplo. Es una herramienta que utilizo, que no es lo mismo que la grosería, ¿no? Pero en el caso de interacción con damas, pues no, me vería yo muy limitado, no podría dar el 100% de la dinámica de debate porque estoy chapado a la antigua, ¿no? Pero bueno, fuera de ese pie de página, sigamos avanzando. Vamos a la sección 2, el problema de las genealogías. Básicamente la objeción que ponen los judíos aquí es que las genealogías de Mateo y Lucas se contradicen, que hay problemas con la genealogía de Jesús, o sea, del listado de sus antepasados, y encima que Mateo lista más cantidad de generaciones que Lucas. ¿Cómo se resuelve eso? Lo que van a decir, no, esto es un invento, Jesús no tiene afiliación tribal, Jesús no tiene linaje davídico, no puede ser el Mesías. Punto. Voy a dar un conjunto de respuestas. Punto 1. Ahí cometen una falacia del embudo, porque los judíos con esa misma lógica con que pretenden increpar las genealogías de Jesús, deberían descartar las genealogías de personajes de su propia Biblia hebrea, tan relevantes como David o Zorobabel. Efectivamente, en Samuel 16, 11 y 17, 12 leemos, dijo Samuel a Isaí, Isaí es el padre de David, ¿no? ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta ovejas. Y luego pone, David era hijo de Isaí, el cual tenía 8 hijos. Entonces, si es el más pequeño, si es el último, el menor, según se dice, de 8 hijos sería el octavo. Pero resulta que la propia Biblia hebrea, en Primera de Crónicas 2, 13 y 15, dice, Isaías engendró a David, el séptimo. Entonces habría una dificultad, no digo un error, yo no estoy diciendo que haya error, pero como mínimo hay una dificultad o problema con la genealogía de David. ¿Es el octavo hijo o el séptimo? Ah, ustedes para criticar la genealogía de Jesús, señores judíos, sí se ponen estrictos, pero a ver esto. Por otra parte, tienes el caso de Zorobabel. En Primera de Crónicas 3:19 dice, los hijos de Pedaías fueron Zorobabel y Simei. Pero Esdras 3:2 dice Zorobabel, hijo de Salatiel. Entonces, alguien tan relevante como el gobernante Zorobabel fue hijo, al final, de Pedaías o de Salatiel. Ah, ahí sí no descartan la genealogía, ¿no? Pero cuando se trata de Jesús, ahí sí a darle duro. Entonces, una falacia el embudo. O sea, ustedes dejan lo fácil y ancho para ustedes, señores judíos, y lo estrecho para que sea el estándar de los cristianos. No, o sea, jueguen con el mismo estándar, ¿no? En segundo lugar, con respecto a esta alegada contradicción de que los nombres que lista Mateo como antepasados de Jesús no son los mismos nombres que lista Lucas, hay que decir que hay una solución muy sencilla que se ha dado ya desde antiguo en la tradición cristiana, que
el listado que hace Mateo es por la vía legal, por el lado de José, padre legal o adoptivo de Jesús, los antepasados por el lado de José. Y en el caso de Lucas sería por el lado de la Virgen María. En Lucas 3:23 dice, al comenzar su ministerio, Jesús era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Entonces, el propio evangelista Lucas, cuando va a establecer la genealogía de Jesús, aunque nombra a José, justo dice, según se creía. Y es plausible pensar, por evidencia interna, que Lucas habría hecho la genealogía por el lado de María, porque resulta que Lucas da detalles muy específicos sobre María que no da los demás evangelios. Lean el capítulo 1 de Lucas, te habla un montón sobre la Virgen María, bastante. Más que otros evangelios, desarrolla discursos y palabras de María. Entonces, parece ser que Lucas, que entrevistó pues a los testigos oculares y todo eso para reconstruir históricamente su relato, habría hablado con María misma y el linaje estaría listado por ese lado. Pero nombra a José porque, como explica San Jerónimo, no era común en la época hacer el listado por la vía de mujeres. Entonces se nombra a un hombre, pero se dice según se creía, para identificar que no sería el padre biológico, ¿no? Dado el nacimiento virginal. Ahora, ¿cómo resolvemos este problema de que Mateo lista menos generaciones que Lucas? ¿Cómo lo podríamos resolver? Bueno, sencillo. Nos dice el autor Eric Manning en su artículo A Hopeless Bible Contradiction, Why do Matthew and Luke give us two different genealogies for Jesus? www.isjesusalive.com. Dice, Mateo solo traza 28 generaciones, mientras que Lucas lista 41. Y es verdad, Mateo se salta algunas generaciones, pero no es un requisito que ninguna de las dos genealogías tenga que darnos todos y cada uno de los eslabones de padre a hijo. Vemos una práctica similar en 1 Crónicas 6 del 3 al 14 y Esdras 7 del 1 al 5. 1 Crónicas enumera 22 generaciones que trazan la línea del sumo sacerdote, mientras que Esdras incluye solo 16. El propósito de Mateo es autenticar la descendencia legal de Jesús, no dar cada paso. La razón por la que Mateo cuenta menos generaciones no es especificar el número exacto de generaciones de padre a hijo, sino más bien dividir la lista en 3 partes, poniendo 14 nombres en cada una. Saltarse generaciones para crear números simbólicos en las genealogías es una práctica literaria hebrea común que se remonta a la genealogía del Génesis. Véanse las 10 generaciones en Génesis 5 o los 70 descendientes en Génesis 11. Al respecto, complementa el autor Robert Mounds en su libro Matthew, publicado por Baker Booth, Grand Rapids 2011, capítulo 1. Cito. Mateo está menos preocupado en proveer un registro familiar exacto que en organizar los nombres en grupos de 14, para coincidir con 3 etapas importantes de la historia judía. El relato del pueblo de Israel llegando al más grande rey de Israel, el declive de la nación culminando con el exilio babilónico y la restauración del pueblo de Dios con la llegada del Mesías. Algunos han notado que 14 es el valor numérico de las letras hebreas del nombre de David. Las 3 consonantes tienen los valores numéricos D4, W6 y D4. ¿Qué les quiero decir con esto, señores? Si los judíos, apologetas judíos, no quieren aceptar que se pueda resumir generaciones como lo hizo Mateo, entonces tienen que votar su propia Biblia hebrea. Porque si ustedes comparan, para el sumo sacerdote se llama Seraías. Si ustedes van a 1 Crónicas 6 del 13 al 14, se da la genealogía de Seraías, ¿ok? Y si van a Esdras 7 del 1 al 5, también se da la genealogía de Seraías. En ambos casos la genealogía va de Aarón hasta Seraías. Y tenemos lo siguiente. En 1 Crónicas 6 del 3 al 14 se lista una mayor cantidad de generaciones que en Esdras 7 del 1 al 5. En consecuencia, se demuestra con la propia Biblia hebrea que era factible resumir o saltar generaciones. Un tercer punto que quiero desarrollar para dejar bien refutados a los judíos sobre este aspecto es el asunto de la afiliación tribal, ¿no?
A este señor, que ya no tengo interés ni siquiera en nombrarlo, se le escucha diciendo, Jesús no tiene afiliación tribal y cosas por el estilo. Bueno, entonces la objeción que se pone por el lado de ciertos judíos, este señor habla otro tipo de cosas ya que son denigrantes y prefiero ni prestarle atención a esas otras cosas. Pero hay judíos que dicen, no, miren, si Jesús nació de una virgen, supuestamente, como dicen los cristianos, no pueden tener afiliación tribal, pues la afiliación tribal solo se recibe por el lado del padre, no por el lado de la madre. Entonces, claro, como Jesús no sería descendiente biológico de José, sino simplemente recibiría lo biológico por el lado de María, no tendría afiliación tribal que solo se transmite por padre, supuestamente. Pero resulta que hay excepciones a esta regla. Por ejemplo, en Primera de Crónicas 2, del capítulo 2, versículos del 1 al 3 y del 34 al 35, leemos: estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser, ¿no? Los 12. Los hijos de Judá, luego lista, los hijos de Judá, y entre los que lista dice: y Sesán no tuvo hijos, sino hijas, pero tenía Sesán un siervo egipcio, no israelita, egipcio, llamado Harha. De este dio su hija por mujer, dio su hija por mujer, y ella dio a luz a Ataí. Entonces resulta que Ataí es incluido entre los hijos de Judá, entre el linaje de Judá, pero su padre biológico no era de la tribu de Judá, no era el pueblo de Israel, era un egipcio. Y quien era del pueblo de Israel y del linaje de Judá era la madre, la mujer. Entonces tenemos aquí un caso en el cual se recibe linaje, en este caso tribal de la tribu de Judá, por vía de la mujer. Con esto no estoy diciendo que todas las circunstancias de cómo se recibió ese linaje apliquen necesariamente a Jesús. No estoy diciendo eso. Ese no es el argumento. El argumento simplemente es mostrar que la regla tiene excepciones. La regla de que se recibe el linaje por el padre. En principio sí, pero hay excepciones. Es más, hay un judío del siglo I que sí vio a Jesús como hijo de María y a la vez del linaje de David, el apóstol Pablo. En Gálatas 4:4 dice: en la plenitud de los tiempos Dios envió a su hijo, nacido de mujer. De hecho, en la King James Version dice en inglés made of woman, o sea, hecho de mujer. Entonces Pablo está hablando de un nacimiento sumamente especial, porque es como hecho de mujer, suena como nacimiento virginal. Pero él mismo en Romanos 1:3 dice: Jesucristo era del linaje de David según la carne. Entonces, Pablo dice que Cristo es hecho de mujer, nacido de mujer, pero de ese modo, con esos términos particulares. Sabe que Cristo, por la carne, o sea, en el sentido de su cuerpo, viene de María, por disposición de Dios, claro está, como también dice el texto, y al mismo tiempo dice que es del linaje de David según la carne. Entonces tenemos un judío del siglo I concibiendo que el linaje de David se puede transferir por la vía de la madre. Ahora, me dirán, Dante, eso es una falacia alegato especial porque tú estás apelando a una excepción para Jesús simplemente porque sí. No, señores. Es razonable apelar a una excepción cuando se trate específicamente del Mesías. En Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dice Dios hablando a Eva luego, Dios hablando a la serpiente luego de que Eva cayó en el pecado, ¿no? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero ¿saben qué, amigos? La palabra hebrea que se utiliza allí para decir su simiente, o sea, la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer, es Sará. Y Sará, simiente, es un término muy curioso para referirle a una mujer, porque lo que se concibe en el pensamiento judío es que el hombre es el que pone la semilla, el hombre pone la simiente, la mujer, o sea, recibe la simiente y da luz, pero el que pone la simiente, el vinculado a la simiente, es el hombre. Entonces, que se hable de una mujer y al mismo tiempo se diga simiente es extraño, como mínimo. Una forma de resolver esa extrañeza es que esta descendencia, este hijo de la mujer, sería el Mesías.
y que nacería de un modo especial de la mujer. ¿Y cómo podría ser eso que se cumpla? Pues con Isaías 7:14, versión Septuaginta. Dios mismo les dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel. Entonces queda refutada esa objeción judía. Vamos a refutar una última objeción para cerrar y luego, pues si se quiere hacer preguntas o interactuar. El tema de la maldición de Jeconías. Básicamente la objeción que ponen múltiples judíos, esto también se lo he escuchado a Jacob de Filosofía Judía, más o menos va como sigue, ¿no? Que según la genealogía de Mateo, Jesús desciende de Jeconías, Mateo 1:12. Pero resulta que ningún descendiente de Jeconías se sentaría en el trono de David, según la maldición de Jeremías 22:30. Así que Jesús no puede ser el Mesías, porque el Mesías es el que se sienta en el trono de David, y ningún descendiente de Jeconías podría cumplir esa condición. Vamos a refutar esto. Primero, la maldición de Jeconías a lo más habría aplicado a los descendientes directos de Jeconías, a sus hijos directos, no a toda su descendencia, por los siglos, amén. Y se los demuestro con el propio texto bíblico, con la Biblia hebrea. En Jeremías 22:30 dice, hablando de Jeconías, hombre a quien nada próspero le sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia se sentará sobre el trono de David, ni reinará sobre Judá. Noten lo siguiente, la maldición de que ninguno de su descendencia se sentará sobre el trono de David. ¿A qué se está vinculando? A que no le sucederá nada bueno a Jeconías durante sus días. ¿Y por qué se dice que no le sucederá nada bueno durante sus días? O sea, durante que esté vivo. Justo luego dice la palabra porque ninguno de su descendencia se sentará. Ahora, los tataranietos de Jeconías ¿estarán durante el tiempo de vida de Jeconías? Obviamente no, entonces no aplicaría la maldición a ellos. Es más, tenemos evidencia de que la maldición no habría aplicado al nieto de Jeconías. Efectivamente, el nieto de Jeconías fue Zorobabel, el gobernante de Israel que ya habíamos mencionado antes. Y él sí reinó sobre Judá, porque Jeremías 22:30 dice, ni reinará sobre Judá. Pero Ageo 1:1 dice, Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Entonces, sí se lo está poniendo como gobernador de Judá. Se contradice Jeremías 22:30 con Ageo 1:1. ¿Se contradice la propia Biblia hebrea? No, así que los judíos me tienen que admitir que no hay contradicción y que para que no haya contradicción, la maldición de Jeconías no aplicaba a los nietos, bisnietos, tataranietos y lo que siga. Así que su objeción se destruye. Y esto no es solo un invento mío ahorita, sino que un texto judío, el Midrash de Cantar de los Cantares, Shir Hashirim Rabat 8:6, dice, está escrito, un hombre que no prosperará en sus días, Jeremías 22:30. En sus días no prosperará, pero en los días de su descendiente sí prosperará. Como está escrito, te tomaré, Zorobabel, siervo mío, dice el Señor, y te pondré como anillo de sellar. Entonces dice que no prosperará en los días de Jeconías mientras Jeconías esté vivo, pero en los días de su descendiente de Jeconías sí prosperará. Entonces la maldición no aplica no solo según Dante Urbina, sino según este Midrash de Cantar de los Cantares. Para poner la última clave sobre el ataúd, a esta objeción, encontramos que según las propias fuentes judías, la maldición de Jeconías sí fue revertida. E incluso se llega a decir que Jeconías sería ancestro del Mesías. En el Midrash Tanyuma, Toledot Simán 14 dice, ¿de quién descenderá el Mesías? De Zorobabel. Pero acabamos de ver que Zorobabel es el nieto de Jeconías. Entonces, de acuerdo a este texto judío, no simplemente el Evangelio de Mateo, sino de acuerdo con este texto judío, el Mesías descendería de Jeconías. Ojo, yo no estoy diciendo la tontería porque he visto ciertos judíos, he visto a Filosofía Judía haciendo ese tipo de acusaciones con otros objetores con los que él ha discutido. Yo no estoy diciendo, por ejemplo, el absurdo de que Midrash Tanyuma está hablando de Jesús. Yo no estoy diciendo que está hablando de Jesús. Pero lo que sí estoy diciendo es que muestra que el Mesías puede ser descendiente de Jeconías. A su vez, la enciclopedia judía, en el artículo Jehoachim,
1906, volumen 7, página 84, nos dice: las tristes experiencias de Joaquín, ahí se refiere a Jeconías, que también se lo nombra como Joaquín, cambiaron por completo su naturaleza y al arrepentirse de los pecados que había cometido como rey, fue perdonado por Dios, quien revocó el decreto que prohibía que sus descendientes se convirtieran en reyes. Jeremías 22:30. Incluso llegó a ser el antepasado del Mesías. La enciclopedia judía directamente dice que Jeconías llegaría a ser antepasado del Mesías. Así que cuando gente como Punto Bregle, Filosofía Judía y otros dicen, no, es que la maldición de Jeconías restringe que Jesús pueda ser el Mesías porque el Mesías no puede tener como antepasado a Jeconías, lo refuta la propia enciclopedia judía. Así que una vez más, incluso a Filosofía Judía lo refuta la enciclopedia judía. Y también a otros objetores judíos que no viene la pena. No viene el caso ni siquiera ya repetir, ¿no? Así que con esto decimos caso cerrado. Muchas gracias. Hola, si has llegado hasta aquí es porque te sirve el contenido de este canal. Dado ello, pues, si deseas apoyarnos a seguir produciendo este tipo de contenido, puedes donar directamente por PayPal al link que dejo en la descripción de este video, o asimismo adquirir alguno de los varios libros que tengo publicados y el link también lo dejo en la descripción de este video.